Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey. En esta ocasión es un gusto compartirles la edición número 2 de Expedientes del Transporte. Para quienes no hayan visto el primer video, por acá les dejo el enlace. Esta información la saqué del diario oficial número 141, tomo 304, publicado el sábado 29 de julio de 1989. En ese decreto se estipulaban las tarifas diferenciadas para las rutas urbanas. Lo más interesante es que salen los kilómetros que abarcaba el recorrido y algunos puntos importantes por donde pasaba. En la parte 1 ya hablamos de las rutas comprendidas entre el 0 y el 20. Así que en este video ya no leeré toda la información del decreto y de un solo arrancamos con la ruta 21. Esta tenía dos variantes, empezando por la 21 normal, por decirlo así, y eran unos 16.8 kilómetros. En la ida de Santiago Texacuangos a Santo Tomás cobraba 40 centavos de Colón, a San Marcos 50, San Jacinto 70, Cine Libertad 80 y a la Terminal de Oriente 90. Al regreso de la Terminal de Oriente al Palacio Nacional eran 30 centavos, al Mercado San Jacinto 40, a la Colonia América 50, San Marcos 70, Santo Tomás 80 y a Santiago Texacuangos 90. Seguimos con la otra 21 que según su denominación era Autopista Sur, Centro y Mercado Central, por lo que aparece estaba en creación. En la ida de Santiago Texacuangos a Santo Tomás le habían establecido 40 centavos, a la Colonia 10 de Octubre 50 y a la Modelo 90. Siempre en la ida desde Santo Tomás a la Colonia 10 de Octubre eran 40, a Modelo 80 y al centro eran 90. De la Colonia 10 de Octubre al peaje eran 30 centavos, al centro 50 y al Mercado Central también eran 50. Al regreso del centro a Modelo eran 30 centavos, al peaje 40, a la Colonia 10 de Octubre 50, a Santo Tomás 80 y a Santiago Texacuangos 90. Así como hice en el primer video, para no dejar las puras capturas del documento, les iré poniendo algunas fotos de referencias de los buses. No necesariamente serán de esa época, pero sí he tratado que estén lo más cercanas posible. Y para la 21 les puse este Bluebird que por lo que aparece en la publicación se llamó Marlon 2. Por lo que pude apreciar tenía 16 ventanas con la del motorista, pero en la foto se ve tremendo barco. Seguimos con la ruta 22, la cual tenía un recorrido de 11.7 kilómetros. En el viaje de ida del reparto Santa Clara a la Lotería Nacional cobraba 30 centavos de Colón, a la Universidad Nacional eran 40 y a San Antonio Abad 60. Al regreso de San Antonio Abad a los juzgados eran 30, al Parque Ula Ula 40 y al reparto Santa Clara 60. Como referencia tenemos este par de Bluebirds que por lo que encontré ya eran de las últimas de la ACID en la 22. En el video pasado mencioné un poco sobre esta empresa que durante el conflicto armado fue el principal objetivo de la guerrilla, refiriéndonos solo al transporte. Más adelante espero hacer un video solo hablando de esa extinta cooperativa. Para quien no sepa, las siglas de ACID DRL eran por Asociación Cooperativa de la Industria del Transporte de Responsabilidad Limitada. Seguimos con la ruta 23 y aquí habían dos variantes. La primera era la 23EP, que seguramente las letras eran en alusión al Plan del Pito. Esta ruta tenía un recorrido de 6.5 kilómetros. En el viaje de ida del Plan del Pito a Mexicanos cobraba 30 centavos de Colón. Al parque infantil eran 40 y al parque Ula Ula 50. Al regreso del Ula Ula a la Tapachulteca eran 30, a Mexicanos 40 y al Plan del Pito 50. La segunda variante sería la 23 SR por San Ramón. Esta abarcaba una distancia de 7.5 kilómetros. Saliendo de San Ramón a Mexicanos eran 30 centavos. Al parque infantil 40 y al Ula Ula 50. Al regreso del Ula Ula a la Tapachulteca eran 30, Mexicanos 40 y San Ramón 50. De referencia tenemos esta Bluebird de la cual no me quedó muy claro el nombre, pero al parecer fue Transporte Cuellar. Unos decían que la 2 y otros que la 3. Seguimos con la ruta 24, la distancia a recorrer eran 5.1 kilómetros. En la ida de Cuscatancingo a Mexicanos el precio eran 30 centavos de Colón, al parque infantil 40 y al Ula Ula 50. De regreso del parque Ula Ula a la Tapachulteca eran 30, Mexicanos 40 y Cuscatancingo 50. De referencia tenemos este argentino El Detalle, que era de las Tommy. De ese transporte hubieron varios buses en la ruta 2. Este detalle en el parabrisas andaba la frase del relámpago azul. Seguimos avanzando y con respecto a la ruta 25, en ese momento estaba en proceso de creación. En estos días es la que tiene el recorrido desde Iztagua a la terminal Plaza Amanecer. Bueno, yo por lo que he visto hay algunas que tienen otros destinos. Hay una que va hasta la Bermuda en Suchitoto y otra, si no mal recuerdo, al Cantón San Francisco.
De la 25 no hay foto de referencia, seguimos con la ruta 26, el recorrido eran 13.4 kilómetros. En el viaje de ida de la Colonia América a la Lotería Nacional el precio eran 30 centavos, a la Universidad Nacional 40 y a la Colonia Miralvalle 60. Al regreso de la Colonia Miralvalle a San Miguelito eran 30, al centro 40 y a la Colonia América 60. De referencia tenemos este Bluebird llamado La Conquista. En la parte de la rutera se veía un poco extraño, como que le hubieran adaptado la pieza de una papaya. Seguimos con la 27, el recorrido eran 10.5 kilómetros y en la ida iba de la ex Terminal de Oriente al Parque Libertad y el precio eran 30 centavos. A la Terminal de Occidente 40 y a los Elíseos 60. Al regreso de la Autopista Sur a la Colonia Cucumacayán eran 30 centavos, a Candelaria 40 y a la Terminal de Oriente 60. De referencia tenemos otro bus El Detalle, por lo que se logra ver en la foto se llamaba Carovela 3. Seguimos con la ruta 28, la cual desde hace varios años se extinguió. Por algunos datos que encontré para un video que subí hace varios días, esta ruta surgió de una de las variantes de la ruta 5. Y según la información del diario oficial, en ese momento el recorrido era de 6 kilómetros. En la ida de la Colonia Ibu al Mercado Central, el precio establecido eran 30 centavos, al Parque Libertad 40 y a la Terminal de Oriente 50. Al regreso de la Terminal de Oriente al Parque Libertad eran 30, al Mercado Central 40 y a la Colonia Ibu 50. Como referencia tenemos la captura de un documental y es esta International con carrocería Bluebird. Por si gustan ver el video donde hablé un poco sobre la historia de la ruta, les estaré dejando una etiqueta. Seguimos con la 29, esta ruta a lo largo de los años ha ido sufriendo diferentes cambios en su recorrido, pero para ese momento estaban estos destinos, los cuales hasta la fecha se mantienen. Así que empezamos con las 29 de Acopat. La primera es la del reparto San Felipe y en distancia eran 18 kilómetros. En la ida de San Felipe a Cárcel de Mujeres eran 30 centavos, a la DOC 40, al Parque Infantil 50 y a Metrocentro 75. Al regreso de Metrocentro al Colegio Asunción y Centro eran 30 centavos, a Matepec 40, Indeca 60 y San Bartolo 75. Luego está la del reparto San Bartolo, en la ida eran 30 centavos, a Cárcel de Mujeres, a la DOC 40, al Parque Infantil 50 y a Metrocentro 75. Al regreso de Metro al Colegio Asunción y Centro eran 30, a Matepec 40, Indeca 60 y San Bartolo 75. Seguimos con la del reparto Las Cañas, de igual manera en la ida eran 30 centavos a Cárcel de Mujeres, seguramente ya se aburrieron de estar escuchando 30 centavos a cada rato, pero bueno, seguimos y eran 40 a la DOC, al Parque Infantil 50 y a Metrocentro 75. Regreso de Metro otra vez al Colegio Asunción y Centro eran 30, a Matepec 40, Indeca 60 y San Bartolo 75. Y por último está la 29A, esta creo que ya no era de Acopat y también eran 18 kilómetros. En la ida de Valle Nuevo a Cárceles eran 30, a la DOC 40, a DOC, Terminal de Oriente y Parque Infantil 50, Terminal de Oriente Miramonte 75. Al regreso de Miramonte al Colegio Asunción y Centro eran 30, Tropical y Amatepec 40, a DOC, Indeca 50 y Santa Lucía Valle Nuevo 75. Como referencia tenemos esta Rosmo Román, solo que esa tenía el recorrido de Lomas Verdes, Reloj de Flores, Miramonte y Metrocentro, por lo que medio logré entender. Al quitar esa ruta, parte del recorrido lo agarró la 52, que por cierto, solo por dejarles la inquietud, la 52 al momento de su fundación tenía un recorrido completamente diferente al que conocemos hoy en día. Seguimos con la 30, aquí tengo mis dudas porque no se alcanza a ver bien el número, no sé si eran 3 u 8 kilómetros, pero me inclino más a que eran 3. En la ida de Nueva Metrópolis al Hospital Rosales eran 30 centavos, al Mercado 40 y al Parque Libertad 50. Al regreso del Parque Libertad al Hospital Rosales 30, Metrocentro 40 y Metrópolis 50. En la foto tenemos este Bluebird que por lo que encontré tenía el nombre de Transamérica 3, también vi que era Resinos. Con la 31 eran unos 18 kilómetros. En la ida de la colonia Monte Carmelo a la Terminal de Oriente eran 30 centavos, claramente se nota que esa era la tarifa mínima. Luego a la alcaldía de San Salvador eran 40, a la Universidad Nacional 50 y hasta Ayutuxtepeque eran 60. Al regreso de Ayutuxte a la avenida Juan Pablo II eran 30, al Reloj de Flores 40 y a la colonia Monte Carmelo 60. En la referencia nos encontramos este Dicasa Correcaminos, buses hechos en El Salvador, por lo que vi en comentarios la fábrica estaba en San Marcos, en lo que hoy sería el mercado.
Con respecto a la 32, ni aparece en el documento. Pasamos a la 33, ruta que por lo menos en bus está extinta desde hace muchos años, pero como en ese momento estaba activa procedo a mencionárselas. La primera sería la 33A, en distancia eran 12 kilómetros. En la ida salía del reparto El Matasano y a Cárcel de Mujeres costaba 30, a la DOC 40, al Colegio Don Bosco 50 y al Hospital de Maternidad 60. Al regreso del Hospital de Maternidad al Reloj de Flores eran 30, a la DOC 40 y al reparto El Matasano 60. Seguimos con la 33B, la cual salía de Altos del Boulevard y en kilómetros también eran 12. En la ida justamente salía de Altos y a la Lotería Nacional eran 30 centavos, al Hospital de Maternidad 40, Universidad Nacional 50 y a la Colonia Sacamil 60. Al regreso de la Sacamil al Hospital Blum eran 30, Mercado Central 40, Terminal de Oriente 50 y Altos del Boulevard 60. Como recuerdo tenemos esta Bluebird centroamericana que se llamó Bolaicas. Proseguimos con la 34, en kilómetros eran 10 y salía del Hotel Presidente cobrando 30 a la Terminal de Occidente. Al Mercado Central eran 40, al Parque Libertad 50 y a la Terminal de Oriente 60. Al regreso de la Terminal de Oriente al Parque Libertad 30, Condominio Cuscatlán creo yo que es, eran 40, Terminal de Occidente 50 y al Hotel Presidente 60. De recuerdo tenemos este Bluebird motor trasero, una de las pocas que había en ese tiempo. Le mando un saludo a mi bro Candray, ya que en base a un comentario de él es que decidí poner esta foto y el nombre del galón parece que fue Fabián Equipo 11. Con respecto a la 35 parece que la ruta quedó abandonada, pero logré encontrar una foto del recuerdo, esta creo que fue una International Harvester. En la actualidad yo pensaba que esta ruta en bus no existía, pero un día un amigo subió esta Bluebird, que tiene el recorrido de la Cima 4, San Patricio, Jardines del Recuerdo, Zoológico y Centro. Seguimos con la 36, que por cierto a inicios de agosto subió un recorrido en esta ruta, les dejo una etiqueta por si aún no lo han visto. Volviendo al tema, en kilómetros eran 7.5 y en la ida de Joya Grande a San José Changayo eran 75 centavos y hasta Ilopango un colón. Al regreso de Ilopango frente a la granja de Asino eran 75 centavos y a Joya Grande un colón. No encontré fotos del recuerdo, así que por eso les puse una de la de 3 que hay actualmente. La 37 tampoco apareció en este diario oficial, pero sí he visto fotos de buses del recuerdo. Quizás para el 89 no existía o quizás ya no entraba en la categoría de rutas urbanas. Por acá les dejo una de esta trompudita que se llamó El Milagro. En la publicación decía que la foto era del 87 y por lo que medio alcancé a distinguir como que era una Isuzu DX. En la actualidad está la 37A de Las Casitas, San Marcos y el Mercado Central. Está la 37A1 que va para un cantón llamado Joyas de Girón. Registrada aparece también la 37B, pero esa yo nunca la he visto, pero según el dato el recorrido es o era del cantón Aguasarca, San Marcos y el Mercado Central. Seguimos con la 38 y sus variantes. En el caso de la 38A, su recorrido era de 19 kilómetros. En la ida de San José Las Flores hasta Popa eran 30 centavos. Al kilómetro 11:40, a la Refinería 50, a Guardado 70, a las 5 de noviembre 80 y al Parque San José un colón. Al regreso del Parque San José a La Guardia eran 30, Ciudad Delgado 40, Cristo Negro 50, Ciudad Real creo yo eran 60, kilómetro 11:70, a Popa 80 y a San José Las Flores un colón. En la 38B eran 14 kilómetros y salía de Tierra Nuestra y como ya se podrán imaginar eran 30 centavos a Popa. Al kilómetro 11:40, Refinería 50, Guardado 60, Ciudad Delgado 70 y Parque Libertad 90. Regreso Parque Libertad al Inframen 30, Ciudad Delgado 40, Cristo Negro 50, Calle Real 60, kilómetro 11:70 y a Popa 90, pues era Calle Real la cosa. La 38C tenía un recorrido de 15 kilómetros, salía de Popotlán y eran 30 a Apopa, 40 al kilómetro 11, 50 a la Refinería, 60 a Guardado, 70 a Ciudad Delgado, 80 a 5 de noviembre y 90 a La Tiendona y Parque San José. Al regreso del Parque San José a La Guardia 30, Ciudad Delgado 40, Cristo Negro 50, Calle Real 60, kilómetro 11:70, Apopa 80 y Popotlán 90. Como recuerdo nos quedamos con este All American tercera generación o las noventeras como también les decimos, era conocida como Virgen Fátima.
Proseguimos con la 39 y en su trayecto eran 17 kilómetros, y aquí no hay mucho donde darse duro porque solo aparece un precio. De Huizúcar al Mercado Central era un colón con 40 centavos. De referencia no encontré nada que se apegara a esos tiempos, así que les dejo una foto del bus que más me llega actualmente. Y para ir cerrando con esta segunda entrega de Expedientes del Transporte tenemos la ruta 40, de la cual no sale mucha información, solo que eran 9 kilómetros y que de San José al Cine Majestic tenía autorizado cobrar 80 centavos. Esta ruta con el tiempo se extinguió, de ahí en alguna foto vi que el 40 apareció de nuevo en escena cuando quisieron cambiarle el número a las rutas de buses, y como 40 había quedado la 108 de Opico. La verdad no sé quién fue el inventor de ese cambio, pero al parecer no sirvió y todas volvieron a su numeración anterior, pero si alguien sabe más del tema les agradecería cualquier información. Y bueno, después de ese suceso, el número quedó sin ruta hasta que lo reactivaron después del incidente con Catalino Miranda y la 42, y hoy vemos el montón de buses de la 40 y por eso la foto es uno de ellos. Así que bueno amigos, hasta acá con el video. Pronto quiero subir la parte 3, que ya es la última por lo menos de este documento del 89, porque hay mucho de qué hablar. Expedientes del Transporte apenas va empezando y será una de las secciones más icónicas del canal. Así que si les gustó este video, ya saben, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.